Bueno, está para conversar con nosotros. Ustedes saben que también se lee la reforma laboral. Es uno de los dos ítems que el gobierno necesita y quiere avanzar. Uno tiene que ver, como les dije, con el presupuesto. Por primera vez el gobierno Milei tendría presupuesto, pero digamos, lo tendría porque hasta ahora no lo quiso tener. Y el segundo, la ley de reforma llamada modernización laboral. Miren, está en línea alguien, venimos conversando con exministros del área de trabajo y en este caso con el doctor Armando Caro Figueroa, que él fue ministro en la época del presidente Menem, vive en Salta, creo que hace bastante tiempo, y lo vamos a preguntar su mirada sobre esto. Hola doctor, ¿cómo está usted? Buen día. María mía, buenos días. Un placer Tanto saludarlo. Tiempo, Tanto tiempo, sí. ¿Cómo anda usted? Sí. ¿Qué está haciendo por Salta? Bien, en Salta, sí, efectivamente, hace 18 años que vivo en Salta, Sí. en fin, en mi ciudad, en mi provincia. Claro, esto es así. Doctor, ¿qué le parece este proyecto hasta lo que usted vio, al menos el enviado por el Ejecutivo? Después veremos qué sale. Claro, bueno, en primer lugar me parece que aborda un tema imprescindible. O sea, evidentemente el viejo régimen laboral no da más de sí, dificulta, en fin, espacios de productividad, dificulta el funcionamiento de la economía, el funcionamiento del empleo registrado, y en consecuencia todo indica que hay que cambiarlo. Uh-huh. El problema, referido concretamente al proyecto que envió el gobierno, es que no termina de abordar los grandes problemas. Está de algún modo sesgado porque está muy preocupado por lo que sucede en las grandes empresas, sobre todo los modos como se aplica la ley de contrato de trabajo, pero no tiene la misma preocupación con lo que ocurre sobre todo en el norte del país. Uh-huh. Y en las pequeñas y medianas empresas que tienen una realidad diferente y que debe ser abordado por la reforma. Por ejemplo, ampliando la ley vigente sobre pymes, uh-huh, que fue aprobada en el año 95 y que, en fin, hoy ha quedado corta, digamos, y necesita que haya más espacio de la relación laboral que sean disponibles, es decir, que el empresario pequeño y mediano y su contraparte sindical puedan modificar, adaptar condiciones de trabajo fijadas quizá para la gran empresa metalúrgica o la gran empresa de comercio en el centro del país, ¿no? Sí, usted sabe que a propósito de eso, aquí usted sabe y conoce muy bien, Rosario es un epicentro de la metalurgia. Claro, y claro. Bueno, los empresarios pymes metalúrgicos trabajan codo a codo con la UON para... Claro. Primero, para tratar por todos los medios de no despedir. Segundo, para ir contemplando situaciones futuras. Pero me parece que la ley laboral de salir así no le afloja la situación que viven con una apertura indiscriminada, entre tantos otros hechos, las pymes, como usted bien señala, ¿no? Como para producir, vender y mantener mano de obra. Sí, efectivamente hace falta, digamos, que la legislación promueva el acuerdo entre la pequeña y mediana empresa y su contraparte sindical. Entonces, uno de los problemas que tenemos es que esa contraparte sindical muchas veces también es una contraparte verticalizada, es decir, supongamos el sindicato minero de Salta, uh-huh, está sujeto a las directrices o directivas del vértice del sindicato OMA, ¿no? Claro, esto hay que cambiarlo, hay que dejar que el sindicalismo se federalice, sí, y que los representantes en provincia o en empresa que están más cerca de los problemas y por lo pronto sometido al escrutinio de los propios trabajadores, que saben cuando un sindicalista lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, es mucho mejor esto que los trabajadores y los empresarios de la puna reciban órdenes o directrices partadas en Puerto Madero. Es decir, eso es algo que hay que cambiar porque no funciona ni para el empresariado
ni para los trabajadores. Mire, acá en Santa Fe, en Rosario, hay dos ejemplos de lo que usted dice. Por ejemplo, la ciudad de Rosario, que es la primera en que luego de la reforma de la Constitución de este año, se convierte en ciudad autónoma. Todavía tiene que elegir, por supuesto, su carta, a través los estatuyentes a través de su carta magna, pero bueno, ya ha firmado con el sindicato municipal lo que vendría a ser el preacuerdo de un convenio colectivo personalizado. Y el sindicato de camioneros, que es un excindido de la Federación de Moyano, también tiene un convenio que el gobierno nacional no homologó, pero que vienen funcionando porque empresarios y trabajadores han acordado la metodología, ¿no? Claro, este es un poco el centro de la cuestión desde mi punto de vista, y también tenemos el caso de Vaca Muerta, es decir, no es cierto que los empresarios y los sindicatos viven, digamos, como perros y gatos, sino que cuando están dadas determinadas condiciones, básicamente de respeto y de representatividad, cuando se sientan a la mesa las partes van a llegar a coincidencias. Como se decía antes, están condenados a entenderse. Y en Vaca Muerta ocurrió esto porque los viejos convenios de la industria petrolera no se adaptaban y encontraron al sindicato de petroleros privados, en este caso, con la aptitud necesaria para priorizar las cuestiones de empleo y de calidad de los puestos de trabajo y pactar con los empresarios, que también se vinieron a pactar. O sea, los empresarios no fueron a buscar al gobierno que le resolviera los problemas, sino se sentaron a la mesa y llegaron a acuerdos. O sea, a mí me parece que este es un modelo reciente que bien podría inspirar la reforma legislativa y animar a más empresarios y a más sindicatos a que negocien sus problemas sin esperar las grandes decisiones que vienen del gobierno, ¿no? Ahora, prima facie pareciera, doctor, y lo escucho a usted, que es el entendido, que está pensado con una única línea directriz, ¿no? Abaratar los despidos. Sí, lo hace además en los flecos, es decir, no es que haya cambiado el régimen de despido en general, entre otras cosas porque la Constitución garantiza que debe haber un régimen para despido arbitrario, no sé, tiene que haber esto. Entonces, lo que ha hecho la ley es mantiene todo el sistema de despido por causa disciplinaria, por causas económicas, pero va a ir recortando los flecos, va a decir, bueno, el ticket canasta, si existiera, que no existe, o el celular, o el pago del colegio de los hijos del trabajador, entra en el cómputo de la indemnización o no entra. En este caso dice que no entra, pero es un tema, a mí me parece menor, aunque sí puede ser relevante en la gran empresa, qué sé yo, porque yo vuelvo al norte, claro, estoy muchos años ya viviendo aquí. Aquí el 60% de los trabajadores están no registrados, o sea que la ley de contrato de trabajo suena como una utopía alemana, digamos, en Salta y sobre todo en el interior. Estas leyes, por mucho que se pulan o se mejoren, no son aplicables y en consecuencia sugiere o impone que haya un tratamiento legislativo diferenciado. No tiene que haber, y además dar la posibilidad de que existan convenios regionales. El proyecto de ley que ha enviado el presidente Milei tiene una pequeñísima ventana que habla de los convenios regionales. Ojalá esto se mejorara en el trámite parlamentario y ojalá los sindicatos también fueran regionalizándose. De hecho lo está haciendo la Unión de la Construcción de UOCRA, y permitieran que sus filiales del norte, de la Patagonia, de Cuyo, etcétera, pudieran sentarse con patronales y resolver los grandes problemas, ¿no? Ahora, doctor, usted que bien señala, el 60% de los trabajadores en el norte no están registrados, pero esta ley no rige para ellos, rige para los que están registrados. Claro, tiene dos títulos para promover la registración laboral, incentivar, ¿no? Rebajar algunas cargas sociales. Está pensado en eso, pero a mí me da la impresión de que no
una reforma centralizada que mira al país como un conjunto no va a resolver el problema. Tiene que tener un capítulo especial para el empleo no registrado en el norte, que tiene que ver no solamente con las reglas laborales, ¿no?, sino tiene que ver, por ejemplo, con la falta de capacitación que tiene la mano de obra local, que arrastra un déficit enorme y que no está especialmente preparada para la minería, por ejemplo, que es una actividad de creciente importancia en el norte. En consecuencia, no solamente reglas laborales, sino actividades de capacitación que son imprescindibles, ¿no? Y desde luego, digamos, reglas que le den mayor autonomía a la economía del norte, por ejemplo, para comerciar, digamos, con los vecinos, los países vecinos del área que aquí llamamos GEICO, ¿no es cierto?, el centro-oeste sudamericano. Es decir, necesitamos, y además el norte tiene el problema del norte, la cantidad de trabajo no registrado, tiene que ver con los déficits de infraestructura. Mientras no se resuelve el problema del ferrocarril o de las autopistas o de las carreteras, por mucho que pongamos el despido que es gratuito, que la jornada es de 12 horas, no se va a resolver el problema. Entonces, es la oportunidad para que en este debate el gobierno encuentre medidas compensatorias para integrar la economía del norte, en este caso que a mí me preocupa, a la economía global, digamos. Ese es el gran desafío, ¿no? Sí, todo indicaría que el gobierno, si tiene los votos va a ser lo va a resolver muy rápidamente y no habría demasiado para el debate. Pero bueno, la pregunta ahora va a su expertise. Usted estuvo en España, usted colaboró con las grandes reformas del gobierno de Felipe González y demás. ¿Qué mirada tiene hoy de las relaciones del trabajo? ¿Cómo debiesen darse? ¿Qué es lo que en un mundo que se ha vuelto muy proteccionista, bueno, es como cuál sería el camino que correspondiera, olvidándonos un poco de lo que tenemos hoy aquí? Bueno, creo que el camino comienza por ahí, es decir, olvidarse. Aquí mucha gente tiene la convicción antigua de que el modelo nacido, reforzado en los años 45 y reforzado en los años 70 con la ley de Onganía, etcétera, es inmejorable y que el mundo lo toma como referencia, y eso es inexacto. Es decir, ese modelo no da más, no sirve, entre otras razones porque la industria es diferente, los modos de producir son diferentes, las tecnologías son diferentes, las inquietudes de los trabajadores son diferentes. Los trabajadores jóvenes, por ejemplo, no prefieren otro tipo de distribución de las vacaciones, de distribución de las jornadas, en fin, tienen otras inquietudes. En consecuencia, hace falta pensar de nuevo todo este problema y saber, digamos, que hay ciertas cosas que la sociedad rechaza. Por ejemplo, las huelgas salvajes, los conflictos, digamos, como el que ahora mismo está sucediendo, me parece, en el área de controladores aéreos. Esto genera una enorme inquietud, un enorme malestar, un legítimo malestar de los ciudadanos que usan servicios esenciales, y entonces ahí, aparte de lo que pueda hacer el gobierno, que puede hacer mucho, pero sin afectar el derecho de huelga, está lo que pueden hacer los sindicatos. Es decir, los sindicatos tienen que reflexionar, tienen que ser autocríticos, sobre todo en ciertos sectores, para saber que las huelgas, ¿cómo se diría?, a matar o morir, no sirven más, ¿no? Además porque generalmente terminan perdiendo los trabajadores, y sindicalistas irresponsables conducen mal los conflictos, perjudican a usuarios y consumidores, y encima también perjudican a sus propios trabajadores. O sea, aquí es algo que el país, salga como salga la ley, el país debe un debate. Por ejemplo, los convenios colectivos, centralizados y descentralizados, deben contener cláusulas de paz social que regulen qué hace cada parte en situaciones de huelga. Es decir, en lugar de esperar una norma común, en el sector docente, por ejemplo, en el sector del transporte, en el sector de las telecomunicaciones, deben tener capítulos especiales estableciendo el comportamiento que se espera de cada parte. Esa es la cláusula de paz social, es decir, que todo el mundo sepa qué atenerse. Lo han hecho, por ejemplo, en Vaca Muerta. Es decir, Vaca Muerta, que tiene condiciones de exigencia de producción especiales, los sindicatos y las empresas han pactado las reglas
cuando surge el conflicto que está latente, es decir, no hay ningún en el mundo, ninguna empresa o sistema laboral que haya logrado eliminar el conflicto. El conflicto surge de golpe y en ese momento las instituciones, el Ministerio de Trabajo, los sindicatos, las cámaras empresarias y la justicia tienen que estar preparadas para conducir o encauzar los conflictos, ¿no? Doctor, y lo último, usted, porque la ley pareciera que quiere ahogar, desfinanciar, casi eliminar al sindicalismo. ¿Usted imagina relaciones del trabajo sin el sindicalismo? Bueno, a mí me parece que ese es el principal error del gobierno, del proyecto. Es decir, creer que si yo asfixio al sindicato, le impido que cobre la cuota de afiliado, se lo hago difícil, que cobre la cuota de solidaridad, y luego veremos lo que va a hacer el gobierno con las obras sociales. Es decir, si yo creo que tengo que asfixiar al sindicato, si digo que determinadas normas laborales se pueden pactar entre el empresario y su jefe personal y el trabajador individual, estoy, imaginando un mundo que no existe, claro, y creando un problema donde no lo hay. Es decir, el gobierno tiene que saber que los sindicatos son una herramienta fundamental del sistema democrático y que en Argentina tiene que haber mayor libertad sindical, que hoy no la hay plena, tiene que haber mayor democracia sindical, que en Argentina no la hay plena, y tiene que haber un sindicalismo más transparente. Sabemos que hay zonas oscuras en la administración de los sindicatos. Entonces, una cosa es cambiar esto hacia una valoración más positiva de la acción sindical, y otra es considerar que los sindicatos todos son los malos de la película y hay que exterminarlos, ¿no? Doctor Caro Figueroa, un placer conversar con usted. Muchísimas gracias, ¿eh? Igualmente, María Emina, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. El ex ministro de Trabajo de los 90, en la época, estuvo un periodo en la época del doctor Menem.